Paz y abundancia de bendiciones. El Eterno les bendiga abundantemente. Amén. Queremos al día de hoy, en medio de la celebración de la fiesta de Shavuot, compartir esta palabra que le hemos puesto por título Shavuot y el misterio de la redención, el misterio de la Geulah. De continuo la palabra Geulah, redención, se escucha en los mensajes que el Eterno nos permite transmitir. Y nos damos por privilegiados de que podamos, o se nos haya confiado, el llamado de compartir acerca de los detalles de la redención con nuestros hermanos y con todos aquellos que aún no conocemos y que no conocen el reino del Eterno, el reino de Elohim, no conocen a Yeshua, el Hijo de Elohim, y podemos compartir la palabra a través de este medio, a través de la media, y que puede llegar a muchas personas. Hoy queremos reflexionar sobre esta palabra Shavuot y el misterio de la redención. La Geulah es el plan básico y central del Eterno para toda una humanidad. El Eterno, quien es bueno, nos reveló los detalles de este misterio. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16, el capítulo 3 y el versículo 16, nosotros vemos como el Ruach HaKodesh, a través del apóstol Shaul, habló acerca de este misterio. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Yeshua, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los goyín, entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Esta escritura nos enseña acerca del proceso de la redención materializado en Yeshua, el misterio de la redención. El misterio de la redención, como fue operado, como se hizo operativo en la vida de Yeshua. Sin embargo, podemos leer también en el libro de Primera de Kefas, o Pedro, popularmente conocido así, el capítulo 1 y el versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, rescatados de la cultura, del sistema mundo, de la cual fueron víctimas nuestros padres y que nos legaron también, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías. Aquí está hablando de la redención, rescate. Eso es redención. Como de un cordero sin mancha y sin defecto. Yeshua es visto como el cordero de la redención, el cordero de Pesa. Versículo 20. Escogido, aquí está el misterio, la profundidad del misterio. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Así que el misterio de la redención es algo que antecede a la creación misma. Amén. Yeshua, antes de que el Eterno formara el mundo, ya en los planes del Eterno estaba establecido que Yeshua fuera presentado como Cordero a favor de la humanidad. Amén. Y alguien se preguntará: ¿y cómo es posible que el Eterno haya creado un mundo
sabiendo que el hombre iba a fallar? Bueno, eso es una pregunta que tiene una respuesta profundamente interesante, porque aunque nuestra mente no lo procese de esta manera, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. Esto es Selén y Demut, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, Bereshit, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Selén y Demut. Al hombre se le entregó el don de la personalidad divina. Y dentro del don de la personalidad divina está involucrado la libertad para escoger, para actuar. Escoger qué hacer. Y al hombre se le entregó la libertad de escoger qué hacer, si amar al Eterno o no amar al Eterno. Y Abba, nuestro Padre Celestial, estableció la redención antes de crear al hombre como un seguro para que su creación no se perdiera. La Yeshua, el misterio de Elohim, establecido antes de la fundación del mundo. El Verbo divino, que habitó con el Padre desde la eternidad, en la esencia misma del Padre. Este es el misterio de la redención y el misterio de la divinidad. Fue manifestado como hombre para llevar sobre su vida, sobre sus hombros, sobre su propia existencia, la carga de la falla del ser humano. Esto es amor, como dice Yohanan, Juan 3:16. De tal manera amó Elohim al mundo. Oiga bien, no solo a Israel, ya vamos a hablar de esto, sino al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida para siempre. El plan del Eterno es con la humanidad. Los genes de todos los seres humanos son de la misma naturaleza, cambian las combinaciones. Las características biológicas de los seres humanos son las mismas. Cambian ciertos comportamientos y funciones. Cambian los sistemas, las líneas de pensamiento, pero en esencia somos iguales delante del Eterno. Él ama a una humanidad que se perdió. Yeshua es el misterio de Elohim. Yeshua encierra en sí mismo el misterio de la redención, el rescate de una humanidad perdida, un misterio que antecede a la creación. Pero hoy es día de Shavuot. En el huerto del Edén, cuando nosotros miramos al libro de Génesis, el capítulo 1, a la creación, y vemos en Génesis capítulo 3, la caída y la maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra. Entonces, el hombre, a partir de la caída, cuando el pecado entra al hombre, como dice Romanos 3:23, la gloria del Eterno se apartó del hombre. ¿Y qué es lo que esto involucra? Que la gloria del Eterno se apartó del hombre. Lo que esto involucra es que el hombre perdió su conexión con Elohim, con su Padre Celestial. Y en vez de adorar a Elohim, comenzó a adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Comenzó a corromperse, al apartarse de Elohim. Quedó entenebrecido. El hombre no lograba comprender a Elohim y sucumbió ante el dominio de las tinieblas y ante el impulso del pecado que se alojó en su propia carne. Razón por la cual el Eterno escogió hombres que se dispusieron de corazón para servirle, como Hanoc, el séptimo de Adán, Metuselat, el hijo de Hanoc y abuelo de Noah, Metuselat padre de Lemec y Lemec el padre de Noé. Y en los días de Noah, la humanidad ya había alcanzado un nivel tan alto de corrupción por causa del pecado, que no le quedó otra alternativa al Eterno sino borrar a la humanidad, incluyendo los animales, por causa de la contaminación, porque el pecado trae un elevado nivel de contaminación espiritual. Y el Eterno no puede permitir que este nivel de contaminación espiritual rebase un límite. Así que vino el Mabul, el diluvio en los días de Noah, y Noah fue el único hombre
el varón justo, según dice Génesis 6:9, estos son los descendientes de Noa. Noa, varón justo, y Tamín, sin defecto. En hebreo Tamín quiere decir una persona completa, perfecta, en el sentido de completo, de maduro. ¿Ves la palabra Tamín? Un varón, ¿cómo era este varón? Dice acá en el texto hebreo, un varón, un sadik, un justo que caminaba conforme a la palabra que el Eterno había hablado a los padres, que había hablado a su propia vida. Y Noa tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, Can, Sem y Jafet, cuando transliterados hacia el español. Y de la línea de Shem, él levantó la línea de los hombres piadosos. ¿Para qué levantó esta línea de los hombres piadosos? Para que estos hombres recibieran la palabra de Elohim y se le hicieran conocer a una humanidad perdida. Es importante lo que estoy diciendo porque es lo que el Eterno quiso hacer con Israel. Cuando el Eterno le dijo a Israel al entregarle la Torah, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, es porque Israel fue constituido como un Cohen, un sacerdote para una humanidad. Y la función del sacerdote es estar conectado con el Eterno, aprender la palabra del Eterno y transmitírsela al pueblo. Pero Israel no fue a transmitirle la palabra al mundo. Ya conocemos la historia. Israel no fue a interceder por el mundo perdido. Un mundo perdido por el cual el Eterno quería que se intercediera y un mundo perdido al cual el Eterno quería que se le hablara. Recuerden, el hombre se apartó de Elohim. ¿Qué hizo el Eterno a través de estos hombres? Anunciar la palabra de Elohim, porque es la palabra de Elohim lo que le va a hacer conocer al hombre cuál es el corazón de Elohim, cuál es el plan de Elohim, cuál es el funcionamiento de todas las cosas y cuál es el propósito que el Eterno tiene para el hombre. Le va a hacer entender que el hombre no es un animal que se mueve por instintos básicos, como el deseo de comer, beber, tener sexualidad, satisfacer sus deseos, vivir en placeres, sino que el hombre fue creado para una tarea más elevada, ser un hijo de Elohim, ser un administrador de Elohim en este planeta Tierra, hacer resplandecer la luz de Elohim en este planeta Tierra. Esta es la importancia de los Sadikim y de la agrupación de los Sadikim que están dentro de un pueblo que el Eterno llamó más adelante Israel y de lo cual vamos a hablar. El propósito del Eterno es que su palabra sea dada a conocer a una humanidad perdida. Cuando nos enfrascamos dentro de un marco religioso, estamos desperdiciando la herencia que el Eterno nos ha dado. Porque Abba quiere que su voz resuene hasta los confines de la tierra. Y para eso a lo largo de toda la historia ha tenido hombres y mujeres justas a través de los cuales enseñar a una humanidad ignorante que no sabe lo que pasó en el principio, no sabe lo que está pasando ahora y no sabe lo que va a acontecer al futuro. Esto es lo que aconteció. En ese sentido el Eterno llamó a un hombre llamado Abraham. Y Abraham le reveló el plan. Era un descendiente de Shem, hijo de Terah. Y Abraham le reveló el plan que tenía con toda la humanidad. El Eterno vio en Abraham un hombre justo, un sadik. Y en Génesis 12, del 1 al 13, el Eterno llama a Abraham y lo invita a un pacto. Dice en el versículo 2, y el Eterno le ordenó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, y le ofreció hacer de él una nación grande, un angadol, de bendecirlo, de engrandecerle, de darle un nombre y de ser de bendición. Y en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está el plan de redención. De la descendencia de Abraham, el Eterno levantó un Cohen. Este Cohen no fue un hombre. Este Cohen, este sacerdote, fue la descendencia completa de Abraham. En el libro de Shemot, Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, le dijo el Eterno a Israel, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6.
Esto es muy importante. Se pasa por alto muchas veces, pero esto es muy importante. Y vosotros me seréis un reino de Kohanim, de sacerdotes, y un Ankadosh, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. El Eterno le entregó estas palabras a Moshe, y Moshe le entregó estas palabras a los hijos de Israel. Detengámonos un momento y recordemos que Israel como pueblo eran descendientes de Abraham por la línea de Jacob, por la línea de Isaac, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron los 12 tribus, los 12 hijos de Israel. De estos 12 hijos se formaron 12 tribus y de allí se formó la totalidad de los hijos de Israel, quienes estuvieron esclavos en Egipto. El Eterno los sacó un día de Pesach, Passover, Pascua, y precisamente en el capítulo 19 de Shemot, de Éxodo, el pueblo de Israel llegó en el mes tercero, en el mes de Sivan, en el cual nos encontramos ahora en el calendario hebreo, frente al Har Sinaí, que no queda en Egipto, queda en lo que es actualmente la Arabia Saudita. En aquel tiempo era la tierra de Moab, al sureste de la tierra de Israel. Y allí en el Har Sinaí, llamado el Monte Oreb, también el monte del Eterno, capítulo 19, el Eterno manda a Moshe que prepare al pueblo, y sonó un sonido de shofar, el monte empezó a estremecerse, descendió el Eterno descendió sobre el Har Sinaí, su presencia, y en el capítulo 20 entregó la Torá bajo la forma de 10 anuncios, 10 palabras. Pero una de las cosas que me sacude de este evento, primero es la manifestación poderosa del Eterno. Y segundo, la designación, porque estas no son palabras dichas por decirlas, la designación que el Eterno le hizo a los hijos de Israel. Y es la de que Israel se convertiría en un reino de sacerdotes y una nación santa. El objetivo del Eterno, en ese día de Shavuot, el Eterno entregó la Torá a Israel el día de Shavuot, el día que ha sido conocido como Pentecostés, es la traducción griega que se le ha dado, Pentecostés. El día de Shavuot, el Eterno le entregó la Torá a los hijos de Israel. Pero esta Torá también, ese día, los hijos de Israel se convirtieron oficialmente en una nación. El concepto político de nación es la suma de Estado, de gobierno, pueblo y territorio. Los hijos de Israel eran pueblo, tenían a la gente. Ahora se les entregó un gobierno cuya constitución era la Torá, era y es. Y de allí el Eterno también les prometió una tierra. De forma tal que cuando Israel entrara a la tierra, tenía un gobierno que era un gobierno teocrático, donde el Eterno era el rey, era y es el rey. Y Moshe en este caso era el Nazí, era el representante del rey en la tierra. Nazí significa principal. Al entrar y poseer el territorio que era la tierra donde vivían los cananeos, ya oficialmente tenía todos los elementos para existir como una nación. Había gobierno, pueblo y territorio. En el plan del Eterno ya Israel era una nación. Por eso el Eterno le habla a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Pero lo más impresionante es el perfil de esta nación, las funciones de esta nación. Israel no habría de recibir tierra, gobierno, Torá y ser un pueblo para encerrarse en sí mismo. Israel había de convertirse en una nación, oficialmente hablando, para fungir como sacerdotes ante una humanidad perdida. Discrepo profundamente con muchas posturas rabínicas
acerca de la Torá para Israel, la Torá solo para los hijos de Israel, incluso algunas personas con una postura extrema que quieren incluso prohibir a las personas que no nacieron judías el practicar los mandamientos de Elohim, el practicar el Shabbat, el celebrar las fiestas del Eterno. Está cuando alguien que ha sido nacido de los genes de Abraham está haciendo esto, está yendo en contra de la Torá, porque dice: me seréis un reino de sacerdotes. Lamentablemente, algunos de estos líderes actuales dentro de Israel le han transmitido al pueblo la mentalidad de que Israel es la nación escogida y todas las demás naciones son esclavos. Y tienen que ser esclavos de los judíos, porque así lo dice, para el reinado del Mesías. El Eterno les ayude a estas personas, a estos líderes, a entender, como dice Shaul, escribe a los Corintios, hay un velo puesto sobre sus ojos, y este velo es quitado solo cuando Yeshua es conocido. Dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos fue embotado. Esto lo dijo un hombre que tuvo estudios rabínicos, porque hasta el día de hoy sobre la lectura del primer pacto permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, siempre que es leído Moshe, la Torá, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando vemos a la profecía, esto es un paréntesis, nos damos cuenta de que el asunto no es cierto, de que Israel entonces va a recibir, o sea, el judío, independientemente de Yeshua, va a recibir el reinado, y que las demás naciones van a ser esclavas de el judío. Se toman textos particularizados de la profecía. Eso no es lo que dice la totalidad de la profecía. La profecía dice que todos aquellos, sean judíos o no judíos, que crean a Yeshua y que venzan, que permanezcan hasta el final, van a ser parte del gobierno de Yeshua. El rey de Israel, que ocupará el trono de David en su venida, que reinará 1000 años desde Jerusalén, y que hay un grupo de vencedores que estarán con él, y que los 12 Shilihim, los 12 llamados apóstoles, serán cada uno de ellos cabeza de cada una de las 12 tribus de Israel. Y que las naciones que sobrevivieron a la última guerra contra Jerusalén serán gobernados por los Sadiquín, por los escogidos que vencieron junto con Yeshua. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces el Eterno les dé luz para que el velo sea quitado. No porque uno lo diga o lo diga un teólogo, sino porque lo dice la Biblia. Esta función de sacerdotes y de gente santa es esencial. Esto ocurrió un día de Shavuot, un día como hoy, y son las cosas que queremos extraer, porque no es solo analizar lo que acontecía el día de Shavuot, que lo vamos a detallar también acá, sino el contexto profético, la esencia profética del asunto, porque tú puedes preparar al detalle un lindo ceremonial sobre Shavuot y adornar todo y poner unas mesas y llamar a la gente y compartir el pan y compartir el vino y regocijarte danzando. Eso está lindo, pero ¿sabe la gente allí verdaderamente la profundidad de lo que estás haciendo? Si tú contratas a una agencia de festejo y le pagas bien, te pueden armar una fiesta de Shavuot. Si tú contratas a un experto en banquetes, te pueden armar una fiesta de Shavuot de la medida o del detalle que tú desees. Pero ¿sabe la gente verdaderamente la profundidad de lo que ocurre en un día como Shavuot, en un día como hoy? Me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, dijo el Eterno. Amén. Me seréis un reino de sacerdotes. Israel, la descendencia de Abraham, los que fuimos adoptados, fuimos colocados no para vivir en pos de nosotros mismos, sino en pos de una humanidad perdida. ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar a una humanidad perdida quién es el rey? ¿Quién es el Elohim de Israel y su hijo a quien le ha colocado rey sobre todas las cosas? Amén, aleluya. Vamos a dejarnos engañar por esa barbaridad de que vamos a ir a enseñarle a las naciones las 7 leyes noágidas. ¿Son las 7 leyes noágidas la totalidad del consejo de Elohim? ¿Son la corrupción de las 7 leyes noágidas
lo que el mundo necesita conocer para conocer verdaderamente a Elohim de Israel. ¿Qué hombre recibió la autoridad para truncarle el camino a una persona en el planeta Tierra para que no conozca a profundidad al Elohim de Israel? Cuando Hanok, que no era israelita, conoció el deleite, la profundidad del Elohim de Israel. Cuando Noah, que no era israelita, conoció la profundidad del Elohim de Israel. Cuando muchos hombres a lo largo de la historia han conocido la profundidad del Elohim de Israel. ¿Quién es un ministro o rabino o quien sea como va a llamarse, con el respeto que se merezca en su dignidad, para ponerle, coartar las funciones mismas que el Elohim de Israel le entregó a su pueblo, de ser sacerdotes para una humanidad perdida? Ese día, a la salida de los hijos de Israel de Egipto, ese día el Eterno llevó al pueblo de Israel sobre el Har Sinai. Ese día hay varias simbologías que explican lo que aconteció ese día. Una de las simbologías es el matrimonio entre el Elohim de Israel y su pueblo. Al hablar de matrimonio, por supuesto, es una forma de entender una relación íntima, cercana del Elohim de Israel con su pueblo, porque el Elohim de Israel quiere no solo que su pueblo profese una religión, sino que su pueblo le conozca. ¿Qué le dijo el Eterno a Shaul a través del profeta Shemuel? Obediencia es mejor que sacrificio. Y conocimiento de Elohim mejor que muchos holocaustos. ¿Qué dijo el Eterno a través del profeta Osea? 4:6. El pueblo perece porque le falta conocimiento, da'at. Da'at es intimidad con el Eterno. Está fundamentada la palabra yadá, que muchas veces se usa para relación íntima. Conocer íntimamente es lo que el Eterno quiere, que su pueblo le conozca íntimamente. No solo que pertenezca a una religión o a una cultura, sino que le conozca íntimamente. Por eso el Eterno llevó a Israel ante el Har Sinaí. Y ahí, frente a la montaña del Har Sinaí, el Eterno le entregó a Israel un contrato. Ese contrato se llama la Torá. Se llama en hebreo Ketubá, contrato matrimonial. Y el Eterno fungió. No es que necesariamente es él así, él fungió. Está representado en el esposo. E Israel está representado en la novia, la esposa. Y el Eterno le entregó el contrato matrimonial. Y fíjense la profundidad del amor de Elohim. Israel fue infiel. Mientras Moshe estaba en la montaña, el pueblo, en el Har Sinaí, el pueblo fornicó con el becerro de oro. Sin embargo, ¿qué aconteció? El Eterno perdonó a Israel y le retomó como esposa. A lo largo de toda la historia, Israel continuó fornicando y dándole la espalda al Eterno. Eso ha sido la historia de Israel, a lo largo de toda la historia. Pero, ¿por qué el Eterno ha guardado a Israel? Por las promesas hechas a los padres. Amén. Y siempre ha habido un remanente dentro del pueblo que son fieles al Eterno. Así que por causa de la misericordia del Eterno, las promesas hechas a los padres y el remanente fiel, Israel existe hoy día. Amén. Por eso también está escrito: no se gloría el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su fuerza, sino que el que haya de gloriarse, gloriese en esto, en que me conoce. Esto es esencial. Esto ocurrió en el día de Shavuot. El Eterno Israel entonces se convirtió en el pueblo del pacto. En el libro de Shemuel, capítulo Éxodo 19:7, dice: entonces Moshe llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha hablado. Y Moshe refirió las palabras del pueblo al Eterno. El Eterno le entregó a Israel los secretos de la redención. Y esto es un tremendo ejemplo para que nosotros valoremos las palabras que el Eterno entrega en nuestras vidas. No nos distraigamos
En la vida diaria corremos el riesgo de distraernos, pero debemos ser cuidadosos. Esto es una de las cosas que debemos recordar en este día de Shavuot. Así como ese grandioso día de Israel, marcado por aquella impresión de contemplar la manifestación del Elohim de Israel, en medio de esa portentosa manifestación se le entregó un contrato, se le entregó un llamado, se le entregó un propósito. Y cuando vinieron las pruebas en el camino, se fue distrayendo y apartando. Es una enseñanza para nosotros, para que no nos distraigamos, como dice 1 Corintios, capítulo 10. No nos distraigamos, sino que nos mantengamos en el camino. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir tribulaciones, pero escuchemos, recordemos lo que dijo, las palabras que dijo nuestro maestro Kadosh, nuestro rabino Yeshua. Oiga bien, muchos rabinos merecen respeto, pero el rabino que usted debe seguir ciegamente es a Yeshua. Seguir sin miramientos es a Yeshua. Yeshua nos enseñó diciendo, cada día trae su propio afán. Amén. El día de hoy, tu batalla de hoy, tu prueba de hoy va a pasar y mañana el Eterno te renovará como las águilas. Amén. Y tus fuerzas serán como las fuerzas del búfalo. Amén. El Eterno le entregó a Israel los secretos de la redención. Esto es otra cosa que debemos recordar en este día de Shavuot. Israel recibió el privilegio de que se le confió la Torá. Los secretos de Elohim están codificados en la Torá, a ningún otro pueblo en la tierra, pero una vez más, no para esconderlos. Y entonces después ostentar que es que yo soy judío y tengo el derecho de esconder la palabra. El Eterno te va a pedir cuentas. El día que estés delante de Yeshua, si tú eres yehudí o conoces los misterios de la Torá y los escondes, vas a dar cuenta. No debiste haber escondido el nombre divino. No voy a discutir si se pronuncia de una manera o se pronuncia de otra, pero es arbitrariedad. No debiste haber escondido muchos asuntos de la Torá. Aún hombres que manejan un nivel de revelación hoy en día no pueden colaborar con esto. No se puede colaborar con cosas que no están establecidas en la Torá. Los secretos de la Torá son para entregárselos a una humanidad perdida, no para guardarlos escondidos de generación en generación y para guardarlos y entregárselos a una pequeña cúpula, que el rabino tal se lo entregó al rabino tal, el otro rabino al otro rabino tal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el pueblo santo de Elohim y las naciones que tienen religiones de misterio? Porque así funcionan las religiones de misterio. Guardaban los misterios, la alta cúpula sacerdotal, y se lo pasaba de generación en generación a la cúpula sacerdotal, y el pueblo solo hacía lo que decía la cúpula sacerdotal. Entonces, ¿cómo es ese misterio que yo escondo? ¿Cómo es ese asunto que yo escondo los misterios de Elohim y los pasan de generación en generación a una cúpula y no se les revela al pueblo? No puedes esconder los tiempos de la redención. No puedes estarle quitando años al calendario profético. No debes esconder el nombre de Elohim si verdaderamente lo conoces, si es verdad que lo conoces. No puedes esconder asuntos que están establecidos en la Escritura. No le puedes prohibir a una humanidad que conozca los deleites del Shabbat. No le puedes prohibir a una humanidad que conozca el deleite de los mandamientos, de los cuales el salmista dijo, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Del salmista dijo, tus mandamientos me son más preciosos. Las palabras que salen de tu boca me son más preciosas que las piedras preciosas, que muchas piezas de oro y de plata. No puedes esconderlos porque vas a entregar cuentas al Eterno de aquello que escondiste. Y si tú estás colaborando con esconder los misterios del Eterno que están establecidos en su Torá para privar a una humanidad de estos misterios, también vas a entregar cuentas al Eterno de ello. Entregó el Eterno entonces los misterios de la redención, y el misterio de la redención los codificó bajo 7 fiestas que están en Levítico 23, Vayikra 23, dice el capítulo 23, versículo 1, habló el Eterno a Moshe, habla a los hijos de Israel, versículo 2, el capítulo 23, estas son las fiestas solemnes, los Moedim del Eterno, las cuales proclamaréis, santas convocaciones, Mikra y Codex, ensayos santos. Estos son mis tiempos señalados, Moedim, tiempos proféticos. Amén. Y allí comienza con Pesach, Passover, Pascua, que es el 14 de Abib, no es el primer viernes después del equinoccio de la primavera, no es la Pascua de Constantino, no es la Pascua de Mitra, como lo celebra la Iglesia romana y muchos protestantes le siguen, es Passover.
en el calendario bíblico que viene desde la creación. Nadie tiene el derecho tampoco de tapar el calendario bíblico. Los que le han quitado años al calendario bíblico es inaceptable desde todo punto de vista. Nadie tiene la autoridad para cambiar los tiempos de Elohim. Recuerde que aquellos que cambian los tiempos de Elohim caen bajo el dominio del espíritu del antimesías, como está escrito en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, porque él, el antimesías, intentará cambiar los tiempos y la Torá. Si tú tuerces la Torá, si escondes los misterios de la Torá, si escondes los tiempos que están establecidos en la Torá, la persona está bajo el espíritu del antimesías. Se vista como se vista, llámese como se llame y tenga los títulos que tenga. No lo hagas, no participes de ello. Comienza por Pesach, 14 de Abib. Sigue con la fiesta de los panes y levadura. Luego continúa con la fiesta de las primicias, que es donde se entregaban las primicias de la cebada. Y luego del primer día de las primicias, el primer día de las primicias se contaban 50 días, 49 días hasta Shavuot. Por eso se llama Shavuot, la semana, 7 semanas. El día 50 se celebraba el Shavuot. Ahora, y luego de Shavuot viene en el primer día del mes séptimo, Tishri, la fiesta de despertar por trompetas, Yom Teruah, que no es Rosh Hashanah, bíblicamente hablando. Bueno, está bien. Muchos dicen que hay un día, hay un año nuevo civil, hay un año nuevo profético, hay un año nuevo de los árboles, hay un año nuevo como tú quieras. Pero lo que dice la Escritura no habla de un año nuevo civil, de un año nuevo de los árboles. La Escritura habla de un año nuevo profético que está en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 2 y 3. Allí habla acerca de cuándo comienza el año. Libro de Shemot o Éxodo, en el capítulo 12, nosotros podemos leer versículos 2 exactamente. Este mes es para vosotros el principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. ¿Necesita su interpretación? ¿Necesita interpretación? No necesita interpretación. Porque la tradición dice que aquel dijo y el otro dijo, bueno, es su problema, pero yo miro lo que dice la Torá. En el primer día del mes de séptimo, fiesta de despertar por trompeta. No es Rosh Hashanah. ¿Que celebra Rosh Hashanah? Bueno, es respetable. Háganlo. Nadie se los puede prohibir. Cada quien dará cuenta delante del Eterno. El día 10 del mes es Yom HaKippur. Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Y el día 15 al día 21 es la fiesta de Sukkot. Y el día siguiente es Shemini Atzeret, la octava conclusión en la fiesta de Sukkot. Estas fiestas hablan del rostro de la redención. 4 fiestas son las fiestas de primavera, que son Pesach, 3 fiestas de primavera, Pesach, Hakamasot, panes y levadura, Bikurim, y concluye con la fiesta de Sukkot en el mes tercero. Y el mes séptimo, las fiestas de otoño, entonces son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Son las fiestas de otoño. Son las fiestas de la lluvia temprana. Y las fiestas de la primavera son las fiestas de la lluvia tardía. Todo está perfectamente calculado por el Eterno. Yeshua cumplió estas fiestas. Es interesante destacar que estas 4 primeras fiestas se han cumplido. Y faltan por cumplir las 3 fiestas en el mes de otoño. Esta es clave. Ahora, desde el mes de Pesach, desde el día de Pesach, luego inicia la fiesta de los panes y levadura, y en medio de la fiesta, al transcurso de la fiesta, viene la fiesta del Bikurim, la primicia de la cebada. Shavuot también es la fiesta de las primicias del trigo. El trigo es más valioso que la cebada en la Biblia, y esto es significativo. Porque en Pesach somos libres y pasamos a ser pueblo. Pero en Shavuot recibimos la llenura del Ruach HaKodesh. La Torá se nos es entregada. Pero hay un detalle interesante. En el primer Shavuot, ya vamos a hablar del segundo Shavuot.
En el primer Shavuot, la Torá fue entregada oficialmente en tablas de piedra. La gloria, el Espíritu del Eterno habitó en un tabernáculo. Pero en el segundo Shavuot, la Torá fue escrita en nuestros corazones. Amén. Y la gloria del Eterno habitó en el tabernáculo de nuestro cuerpo. De allí en adelante, y haya habitado hasta que Yeshua venga. Wow. Eso es verdaderamente poderoso. Shavuot, entonces Israel se convirtió en pueblo, oficialmente sacerdote, en un reino, se convirtió en la novia. Pesaj es fiesta de redención. En Pesaj somos libres del faraón. En Shavuot hemos ascendido en los niveles de santidad. Por eso la primicia del trigo se presenta en Shavuot. El trigo es más caro que la cebada. Esto nos enseña que de Pesaj a Shavuot subimos en niveles de santidad y en niveles de unción. Y así debemos mirarlo. En Shavuot recibimos la Torá, que es la Ketubá, el pacto matrimonial. En Shavuot recibimos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. En Shavuot entregamos las primicias del trigo. En Shavuot, que también nos da conciencia que debemos dar lo más valioso de nuestras vidas y de nuestras posesiones para el Eterno. En Shavuot se cierra el tiempo que comienza en Pesaj. Es importante. En Shavuot fuimos capacitados por el Ruach HaKodesh. Somos capacitados. Es muy importante el Ruach HaKodesh. Ahora hagamos un comentario adicional rápidamente. El libro de Devarim 16, 9 al 10 dice: 7 semanas contarás desde el día que comenzares a meter la hoz en las mieses, comenzarás a contar 7 semanas y harás fiestas solemnes de las semanas al Eterno tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Elohim te hubiera bendecido. Hoy en día el judaísmo contemporáneo sigue la línea que tenían los perushim, los fariseos. En los días de Yeshua habían dos posturas, la de los sadoquín, los saduceos, y la de los perushim, los fariseos. Los perushim decían que el Shabbat, desde el cual se comenzaba a contar el Omer, o los días para llegar a Pesaj, eran, según está referido en Levítico Vayikra 23, 15 a 17 y 21, dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Los perushim, los fariseos, decían que este día era el día, los fariseos decían que era el primer día de los panes sin levadura, que era el día 15. Era considerado un Shabbat, un Shabbatón. Pero los sadoquín, los saduceos, decían que esta fiesta del Bikurim debía celebrarse el primer día después del Shabbat semanal. Es interesante, si era como la postura de los sadoquín, entonces Shavuot no tiene una fecha fija en el calendario. Y tiene sentido, porque ¿para qué vas a contar el Omer entonces? Si tú sabes que todos los años, si partes del 15 de Abib, siempre va a terminar en el 6 de Sivan, 50 días. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué cuentas el Omer? Bueno, alguien dice, no, porque hay que ir rememorando y siendo conscientes en qué día vamos. Pero, si esto hubiese sido así, interesante, la cuenta para la resurrección de Yeshua no hubiese coincidido con el Bikurim. ¿Sí me entiende? Porque Yeshua resucitó después de un Shabbat o al borde del Shabbat, en el comienzo de la fiesta de Bikurim. El Bikurim cayó después del Shabbat. Si hubiese sido así, Yeshua tendría que haber resucitado en el día 16 del mes de Abib de ese año. Del 14 al 16 no hay 3 días, la profecía no se cumpliría. Pero del 14 al 17, que cayó en la frontera entre el Shabbat y que cayó para hacia el día domingo, sí hay 3 días. Así que, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, la celebración era como decían los sadoquín, que se celebraba
el primer día después del Shabbat semanal, no del primer día de los panes sin levadura. A partir de allí se contaron 49 días y el día 50 fue Shavuot. ¿Qué pasó en ese día de Shavuot? ¿Qué pasó en ese gran día de Shavuot? Esto nos lo narra el libro de Hechos, el capítulo 1 del libro de Hechos nos narra esto. Dice acá, en el libro de Hechos, capítulo 1, dice acá, versículo 6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta es una pregunta que a mí me gusta, es significativa. Porque los que estaban allí eran los Eslijim y el resto de los discípulos. Y no se veían así como una iglesia cristiana, no se veían a sí mismos como una iglesia cristiana. ¿No les llama la atención eso? Que ellos no les preguntaron por el poder de la iglesia o cuándo la iglesia, que ellos les preguntaron cuándo restauraría el reino de Israel. O sea, que ellos no se veían como una iglesia cristiana. Ellos se veían como israelitas. Interesante, ¿verdad? Llama la atención. Yeshua les respondió. Fíjense que la respuesta de Yeshua no les dijo, no fue esta. Recuerden que ustedes son la iglesia cristiana. No existía iglesia cristiana, vino a existir después. Y en el plan del Eterno no existe algo como la iglesia cristiana, existe el Israel de Elohim, que es la iglesia o la Cajal de Elohim. Si lo vemos en ese contexto, si es la iglesia, en palabras castellanas, desde el origen heleno de la palabra, que es eclesía, que es traducción de la palabra hebrea Cajal, que es el término que se ha aplicado a Israel, si es la iglesia de Elohim. Pero ahí no dice, nosotros somos la iglesia cristiana, dice, restaurarás el reino de Israel, porque todavía había la mentalidad en algunos de los discípulos de que el Mesías acabaría con el dominio romano y establecería el reino davídico, porque Yeshua es hijo de David según la carne. La respuesta de Yeshua les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Les contestó algo que tiene que ver con lo que el Eterno le dijo a Daniel en el capítulo 12. Daniel sella las palabras del libro porque son para el tiempo del fin. Al profeta Daniel no se le permitió conocer las palabras, no se le permitió conocer los secretos de los misterios del reino de Elohim, no se le permitió conocer los detalles de la profecía, se le entregó la profecía para que la escribiera, pero no se le permitió saber qué significaba eso. Y Yeshua le dijo a los discípulos, a ustedes no les corresponde, no era para ellos, no era para su generación. Es impresionante, eso era para nosotros. Amén. Eso era para nosotros, que los tiempos de la redención y el establecimiento del reino de Elohim en esta tierra era para nosotros los detalles. ¿Qué les contestó Yeshua? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los mandó a Jerusalén. En Jerusalén, ¿con qué ellos se iban a encontrar? Se iban a encontrar con la celebración de Shavuot. Esto es con lo que ellos se iban a encontrar. Y dice la palabra del Eterno, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esto es interesante porque algunos rabinos, basados en la tradición hebrea, dicen que cuando Israel estuvo frente al Har Sinaí, la voz del Eterno, las ondas sonoras del Eterno, se convirtieron en fuego y viajaron y se posaron sobre la cabeza de cada uno de los hijos de Israel. Y les hablaron diciendo, ¿aceptas esta Torah? Y cada hijo de Israel dijo que sí la aceptaba. Es algo muy poderoso. Que lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas.
Mire esto, y todos fueron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Ahora detengámonos acá. ¿Por qué fueron llenos de Ruach HaKodesh? ¿Es sencillamente algo que pasó porque pasó? Pues no. Recuerde que Shavuot está conectado con Pesach. Estamos hablando de la redención. Ser rescatados del dominio del Faraón. ¿Ok? Yeshua oficializó la redención de una humanidad. Ahora la liberación no era del Paró. Ahora la liberación era de el dominio de Hasatán sobre toda la humanidad. Y esto vamos a profundizar un poquito. Vayamos, Colosenses 1:13 dice: Él nos arrancó del dominio de las tinieblas. Entiéndase de el reino de las tinieblas, entiéndase de Hasatán y todas sus huestes diabólicas. Y nos pasó al reino de su Hijo amado, que es el reino de Israel. Amén. Según dice 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14. Muy bien. 2 Corintios 4:4 dice que Satán es llamado el Dios de este mundo. Leámoslo acá. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Elohim. Mira cómo dice esta versión: los cuales el Dios de esta edad presente, esta versión hebraica, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del mensaje de la redención, de la gloria del Mashiach, quien refleja perfectamente la de Elohim. Esta otra versión dice: pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento. Entiende que la palabra Elohim es aplicada en hebreo también para los falsos dioses. ¿Ok? De acuerdo al contexto se entiende. Porque el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de las buenas noticias gloriosas del Mesías, del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Entonces, Hasatán el Eterno lo anula en esta hora en el nombre de Yeshua. Es llamado el Dios de este mundo porque controla el mundo. Controla al sistema mundo. Así que cuando Yeshua en Lucas 22:20 levantó la copa, la tercera copa del ceder de Pesach, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Volvemos a el ciclo de Levítico 23. Empieza que el Cordero de Elohim fue presentado, pero ahora no solo por Israel, sino por toda una humanidad perdida, según lo dice el mismo libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Toda una humanidad. Como lo dice el mismo Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese día de Pesach, Yeshua nos liberó del dominio de las tinieblas, oficialmente hablando. Pero pasa algo muy interesante, que para que ese Pesach permanece en el tiempo. Mire, esto es poderoso. Porque cada vez que alguien, según dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, con la boca con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cada vez que una persona recibe, por eso es la importancia del Evangelio, recibe las buenas noticias, la Besorá, el Evangelio, y la persona conoce a Yeshua, es redarguido por Ruach HaKodesh. Amén. Cree a Yeshua en su corazón y lo confiesa como su Señor, como su Salvador y como su Señor. Una cosa es como su Salvador es que lo libera, pero su Adón, su Señor, es que lo hago dueño de mi vida. Amén. ¿Ve? Hay gente que quiere que Yeshua sea su Salvador, que me liberó, que me dé la comidita, que me dé la papita pelada, que me dé todo, que me dé, pero no quiero hacerlo el Señor de mi vida. O sea, hacerme su siervo, su esclavo. Cuando tú lo confiesas como tu Salvador y lo haces tu Adón, tu Señor, el Pesach se hace operativo en tu vida. La sangre de Yeshua se hace operativa en tu vida. Entonces, el poder de Elohim
te arranca del dominio de las tinieblas, inmediatamente te pasa al reino de los hijos. Todos los demonios ancestrales o todo lo que tú quieras poner, o de todas las cosas malas que hiciste en tu vida, que dominaban tu vida, sueltan tu vida. Amén. Aleluya. Por eso Yeshua dijo, cuando el espíritu inmundo sale, va y vuelve. ¿Cuándo sale? Cuando Yeshua entra a tu vida. Aleluya. Va y vuelve. Y si ve y la casa está lista para él, Sí. va y busca 7 más. Para que el postrer estado de aquel hombre sea peor que el primero. Pero ese día los demonios te sueltan. Amén. Los espíritus de tinieblas te sueltan. Y por eso el enemigo hace una guerra, una batalla continua. ¿Para qué? Para tratar otra vez. Y bombardea la mente. Y busca engañarte. Y busca sacar confesiones de tu boca. Y busca ponerte un dolor. Y busca aquello. Una cosa es que ataque. Y que golpee. Como en el ring, como en las peleas de boxeo. Pero otra cosa es que gane. Porque la Escritura dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y Yeshua dijo en el Juan 17, en el mundo tendréis aflicción, tendrás batalla, guerra, angustia, tristeza en muchas ocasiones, pero no lo dejó allí. Dijo, pero confiad, Amén. tened fe, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Por eso dijo Shaul en Filipenses 4:13, todo lo puedo, pero no por pensamiento positivo, no porque yo soy el que más estudio libros, no. Shaul dijo, todo lo puedo en el Mesías, Amén. que me fortalece. Amén. Es el poder de la redención. Ese día que yo confieso a Yeshua, pesa que seas operativo en mi vida. Pero el día que me dispongo para recibir el Ruach HaKodesh, la llenura, porque el Ruach HaKodesh viene a dominar sobre mi vida cuando yo recibo a Yeshua. Pero el día que me dispongo para recibir la llenura del Ruach HaKodesh, pasa algo muy poderoso. Empieza, seas operativo. ¿Qué seas operativo? Jeremías 31, 31, 34. Aquí vienen días, declara el Eterno, en el que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehuda un pacto renovado. No como el pacto que hice con sus padres, primer Shavuot, Har Sinaí, Monte Sinaí, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Continúa la Escritura diciendo, mi pacto que ellos rompieron, que fui un esposo para ellos, declara el Eterno. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Eterno. Pondré mi ley dentro de ellos. Amén. Y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Eloa, y ellos serán mi pueblo. Su Eloa, su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Esto es pesa. Por eso Yeshua dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Cuando una persona dice, fue impresionante. Cuando una persona dice, yo te confieso como mi Salvador y te acepto como mi Señor, esa profecía y esa promesa se hace operativa en la persona. ¿Y qué pasa entonces? La Torá ahora es escrita en mi corazón. Amén. Ahora, vamos acá. Pero esta profecía va en paralelo con esta. Ezequiel 11, 19 al 20 dice, yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Eloa. Hay una conexión directa entre Ruach HaKodesh y la Torá. Ezequiel 36, 26 al 27. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y aquí viene otra vez Torah, haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, Pesa se conecta con Shavuot. Cuando la persona recibe a Yeshua, Pesa se hace operativo. Pero cuando la persona se dispone a recibir el Ruach HaKodesh, la manifestación, la llenura, lo que ha sido llamado el bautismo, la tevilá, de Ruach HaKodesh, la Torá es escrita por el poder de Elohim
en nuestros corazones. Amén. Y Él nos da la capacidad para cumplir sus mandamientos. En el momento que el Eterno hizo descender su Ruach HaKodesh en el día de Shavuot hace 2000 años, comenzó el más grande avivamiento que nunca se haya experimentado. Y ese avivamiento ha seguido a lo largo de la historia. Mucha gente cree que avivamiento es cuando en una ciudad o una iglesia, un grupo de personas empiezan a hablar en lenguas y hay manifestaciones del Espíritu del Eterno. Y eso es un avivamiento. Puede ser parte de un avivamiento. Pero avivamiento, otras personas piensan que avivamiento es cuando en una ciudad las cosas, o una nación las cosas van bien, la economía crece, porque la iglesia está orando, o porque hay una gran comunidad judía en el lugar, la iglesia está orando, y el Eterno bendice a la nación por causa de esto. Y ha pasado, también puede ser parte de un avivamiento. Pero según nos enseña la Escritura, un avivamiento es cuando el poder del Ruach HaKodesh alcanza a las almas perdidas. Si se predica el mensaje de la Besorá. Y si nosotros revisamos el mensaje, la Besorá, el mensaje de la redención, nos daremos cuenta que no era un mensaje liviano. Porque en el mensaje que le entregó Kefas al pueblo de Israel, le dijo: vosotros crucificasteis y matasteis al Mesías. ¿Eso es un mensaje suave? No es un mensaje suave. Pero no temáis, hermanos, porque por ignorancia lo hicisteis. Así que Él quiere, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y Él les dijo que lo que tenían que hacer era arrepentirse de sus pecados y convertirse al Eterno, o sea, volverse al Eterno y recibir a Yeshua. Eso es avivamiento, cuando la gente recibe el mensaje. ¿Y qué pasó después de eso? Lo que hubo fue persecución. Entonces, en un avivamiento hay adversidad por parte del sistema mundo, pero hay avance por parte del reino de Elohim. Eso es avivamiento. En este contexto escritural, el mensaje de la gente del Kingdom Now, los postmilenialistas que quieren poner presidentes en todo el planeta Tierra para arreglar a naciones que el Eterno no mandó a arreglar, para quitar juicios que el Eterno no mandó a quitar, porque el Eterno lo que está buscando no es que la gente tenga una nación próspera para que siga sus pecados. Lo que el Eterno está buscando es que la gente se vuelva al Eterno y sea lleno de Ruach HaKodesh y le conozca. Amén. Intime con Él, sea parte de la novia, que conozca a Yeshua y que le ame, y que se preparen para el evento más glorioso que nunca ha existido, y es la venida del Rey. Cuando Yeshua visiblemente, a un gran toque de shofar, descienda de los cielos y tome a su novia y la lleva a Jerusalén. Amén. Para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Eso es lo que nos recuerda este día de Shavuot. Así que les invitamos a reflexionar sobre todas estas cosas y que disfrute de este día de Shavuot, que disfrute de la cena, del pan, del vino, de la compañía de sus seres amados, pero sobre todo que usted recuerde el misterio de la redención. Amén. Que se empeñe en ser lleno de Ruach HaKodesh, no del vino, sino de Ruach HaKodesh, embriagado de Ruach HaKodesh, y cumpla el propósito para el cual usted fue llamado. El Eterno está esperando que usted ocupe su lugar en su ejército y usted desempeñe su rol y asuma su responsabilidad en el proceso de la redención que se está cerrando. No huya más. Asuma el llamado. Que la gloria del Eterno repose sobre su vida. Hag Sameach Shavuot.